Estaba revisando por la tarde y como hoy es el último día, típico de los chapines, dejar todo para última hora, ¿verdad, jóvenes? Estaba revisando que faltan 100 alumnos que puedan enviar la tarea. Asimismo, si pudieron ver en la plataforma, les habilité un espacio para las personas que me van a presentar la otra semana su constancia médica por el laboratorio que realicé un día viernes, que ustedes no pudieron llegar, ¿verdad? La pueden subir el día de hoy. En el horario de clase tienen hasta las 9 de la noche para subirlo. De igual manera, la otra semana también me la van a presentar para que yo verifique si es original el documento, ¿verdad? Cuéntenme cómo les fue con la tarea. A ver si alguien de acá ya la realizó, ya la entregó. Hubieron 2 alumnas que les escribí ahí por la plataforma de Classroom porque únicamente se encuentra la carátula, ¿verdad? Entonces, vean, jóvenes, si únicamente me adjuntan la carátula y no aparece el documento, lo lamento mucho por ustedes, pero tuvieron el tiempo suficiente para tomarse unos minutitos y poder subir la tarea completa. Esa es una. Y 2, se recuerdan las instrucciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes no siguieron instrucciones, lo lamento, pero la nota no va a ser no van a tener notas si no hicieron ninguna de las instrucciones que les indiqué, ¿verdad? Entonces, ¿alguien que me quiera comentar cómo le fue con su tarea? Yo ya terminé, licenciada, ya la subí, me fue bien, siento yo. Ok, Solo mi contame. letra no muy buena, pero lo hice lo ¿Y qué mejor decían posible. las instrucciones? No, pero sí lo hice con lo mejor que podía, pero bien se entiende. Bueno. Pero Sí, sí, hice, vamos a ver, hice 120 tratados ratificados por Guatemala. excelente. ¿Y ahí qué tratado te llamó la atención más a ti de todo lo que investigaste? ¿O que tenías conocimiento que sí, que no existía o que sí? ¿Cuál fue lo que te llamó la atención? Pues habían varios de la OIT, habían varios, había exámenes médicos con para los trabajadores que trabajaban en esto del mar, todo eso, de la OIT. ¿Sabe qué otro que tal vez me llamó la atención, que me recuerde? Hay convenios de higiene también. Exacto, también hay. ¿Qué más? Contame. Ay, vamos a ver si me acuerdo. Vamos a ver. Yo solo de eso me acuerdo ahorita. Ok, gracias. ¿Y qué amerita alguna conclusión que amerites en cuanto a la investigación? ¿Qué pudiste aprender o qué te dejó de enseñanza? O contame algo. No, ¿Alguna? pues yo la verdad no sabía que Guatemala no, había ratificado muchos convenios. Pensé que eran pocos, pero sí me sorprendió bastante que sí hay demasiados y del lado IT no digamos, es bastante, ¿verdad? Entonces, también con otros países que también estaba viendo yo que hay bastantes convenios con países europeos y de Sudamérica. Muy bien, gracias. Muy bien, te felicito ahí, gracias por la investigación. Se dan cuenta que es bien interesante. A veces no es de que solo uno como catedrático venga y les explique, porque de igual forma ustedes a veces ponen atención y a veces no. Pero no es lo mismo como que ustedes realicen una investigación tan importante como esta que les va a servir en el futuro, ¿verdad? A ver, ¿alguien más que me quiera compartir? Buenas noches, Ligda. Buenas noches, Diego. Pues mire, Ligda, fíjese que en cuanto al número de tratados, pues hice todo lo posible en el Minex y me llamó la atención porque de ellos tienen una base de datos que piden por tema.
pero necesitan los nombres muy puntuales como para dar la información. Entonces, bajo ese principio, asumí que ellos ya tienen una tabla dinámica, se me ocurre, donde están todos los tratados, pero sorpresivamente me mandaron un correo pidiéndome prórroga, así que hasta el 12 de abril me mandan la información. Esa fue una ironía de la fuente del saber, dijeran, del derecho internacional. Lo otro es de que sí me costó andar despulgando todos los sitios de la red para encontrar los tratados, porque algunos sí son muy particulares. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. En cuanto a la cantidad de tratados, también estoy rondando casi los 120, 130. Entre los que me llamó la atención, yo me dedico mucho a la parte ambiental y hay la parte regulada de salud ocupacional, higiene industrial, y adolece demasiada de falta de legislación. Yo tuve la oportunidad de poder capacitar al Ministerio de Trabajo en esa área de salud ocupacional, pero sí falta demasiado en cuanto a lo que se supone que debería de haber legislado, dado a que como parte del convenio es generar reglamentos y la normativa y reglamentos. Y ahí sí que adolece demasiado Guatemala, solo porque no hay multas, sino Guatemala la debiera exageradamente. En cuanto al Tratado de Derechos del Mar, para mí fue una utopía, porque empieza a dar la importancia de que cada Estado miembro debe de cumplir, y la sorpresa fueron artículos más adelante donde empiezan a hablar sobre la explotación. Previo a descubrir esa parte, sonaba muy romántico, y de ahí, no sé, se me encendió el mal pensamiento sobre básicamente era establecer o proteger a la industria que explora y explota los recursos. Y la realidad que se vive en el caso de pingüinos, ballenas, tiburones, tortugas, que es en un alto porcentaje, o especies migratorias, se mantienen en las aguas internacionales, que se le llaman, y eso puede ser comercial, en la ruta comercial, o que es exclusiva, en la economía exclusiva. Entonces, varios artículos más adelante, después del 180, ya empiezan a hablar sobre la exploración y explotación, y ahí se pasan del lecho marino, y ahí es donde protegen a toda la industria. Ciertas condicionantes, y se me ocurre el caso de Brasil, que empezó a explorar petróleo, que al final eso sirvió para proteger a la industria internacional, que para explotar los yacimientos petroleros, gas de petróleo, y al final echaron a perder todo un ecosistema. Y así puedo ir poniendo bastantes ejemplos donde en su mayoría protege a la industria extractiva. En el caso de los polos en la Antártida, donde hay yacimiento de minerales preciosos, y estos, como el litio, por decirle, eso cómo llegaron a proteger a través de estos tratados en casos del mar. Entonces me parece una forma muy romántica y de mala fe que protejan tanto a la industria más que al ecosistema marino. En el tratado de tratados me llamó la atención
porque a pesar que puede usarse supletoriamente, siempre se somete a tratados previos que se hayan suscrito. Esos fueron los detalles, Lick. Así, de manera muy resumida. Ok, muchas gracias. Sí, es bien interesante y miren, existe una cantidad de tratados y vamos a seguir escuchando acá a los compañeros para vean, les voy a ir explicando si nos da tiempo durante lo que falta del semestre, cada uno de los tratados, ¿verdad? Ustedes acá en la investigación, al momento que hicieron su listado o estaban enumerando los tratados y convenios internacionales, ustedes pudieron analizar cada uno de los tratados de qué materia era. Y me gustaría saber de la investigación, de qué tratados, de qué materia encontraron más tratados internacionales. ¿Alguien más que nos quiera compartir? De trabajo. A ver, cuéntame, Herbert. ¿Qué realizaste en tu investigación? ¿Qué pudiste descubrir? Que son un montón. ¿Alguno que te llamó la atención en materia laboral? Hay varios que hablan sobre trabajo de menores o de empleados indígenas. Uh-huh. Gracias. ¿Alguien más? O empiezo a llamar, que acá tengo el listadito. Ligda, perdone, que me vuelva a repetir. Algo que me llamó la atención es el Tratado Internacional sobre el Salario Digno, igualitario. Uh-huh. Ajá. Y lo contraproducente que tiene Guatemala, en especial en el último de los recuerdos que dejó Yamatei, el salario diferenciado entre las dos regiones. El departamento de Guatemala o la cabecera de Guatemala con relación a los otros 21 departamentos. Uh-huh. Porque hay un mismo trabajo con menos salario. Entonces, desde mi gusto, es no solamente inconstitucional, sino también hay un incumplimiento sobre ese convenio internacional sobre salario igualitario y salario digno. Ok, pero no estás haciendo referencia a los salarios agrícolas y no agrícolas. No, me refiero a que en el salario no agrícola para el departamento de Guatemala es distinto al salario no agrícola en los departamentos. Sí, eso sí es distinto. Ok, gracias. Ah, Diego. Sí, vean, y hubo una época, no recuerdo en qué gobierno, esto depende de cada gobierno, ¿verdad, jóvenes? Que quieran implementar o ejecutar y crear las comisiones necesarias para llevar a cabo cada uno de los convenios y tratados internacionales. Si se dan cuenta, yo creo que del 100% de la investigación que ustedes hicieron, tal vez habían escuchado un 10%, pero no tenían conocimiento de todo de todos los tratados que existen. Fíjense que no recuerdo en qué época fue, en qué gobierno, que se, bueno, no recuerdo bien, y no quiero decir nombres, pero se dio de que en el estado estaban queriendo como que regular o, ¿cómo les podría decir? Como que querían reajustar la mayoría de salarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Por ejemplo, en algunas entidades nominadoras, a un director que ganaba 20,000 quetzales, lo querían bajar a 10,000 quetzales el salario, ¿verdad? Entonces, no había igualdad. ¿Y qué era lo que hacían? En otras entidades nominadoras, lo que hacían era de que a otros les subían, era lo contrario, se estaba dando lo contrario. Entonces, no había igualdad en cuanto a ese tema del tema de los salarios. Y iniciaron sus juicios ordinarios, ¿verdad? En ese sentido, porque no había igualdad de salarios. A unos, por ejemplo,
Había una unidad y solo los que, como que los favoritos, les hacían un reajuste salarial y les hacían el aumento. Pero ¿y el otro grupo de trabajadores qué? No tenían ese derecho, ¿verdad? Entonces, eso era lo que peleaban ellos. Se fueron en los juicios ordinarios para pelear ese derecho, la igualdad de salarios. ¿Y qué era lo que complementaban? ¿Qué era lo que ellos venían y alegaban, verdad? Los tratados internacionales que están. Entonces, justamente se le fallaron a favor de los trabajadores que no habían sido incluidos en ese aumento de salarios que se dio en esa época, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, jóvenes, tener conocimiento de todo este tipo de tratados internacionales. En el tema laboral, yo creo que, díganme, ¿de qué materia ustedes encontraron? Ya Herbert dijo, en materia laboral, son demasiados los tratados y son más los tratados en esa rama que vienen a favorecer al trabajador, ¿verdad, jóvenes? A ver, Marco Vinicio Benítez. Marco Vinicio. Buenas tardes, Lix. Buenas tardes. Había quitado el micrófono. Yo encontré, sabía de algunos tratados de libre comercio, pero no sabía de todos los que realmente tenía Guatemala. Muy bien. Y los en materia penal. Porque tenía conocimiento de 3, pero resulta que son como 12 en total los que hay. Internacionales, por supuesto. Ok. Eso. Se dan cuenta de que sí están aprendiendo algo nuevo acá en la clase. ¿Y qué fue lo que te llamó más la atención de eso en penal o...? De mercantil, saber el tipo de convenios que tenemos, que incluso hay incluso con Costa Rica, aunque son parciales, y Colombia, que tenemos con China. Ese sí lo conocía. El de Taiwán, igual el de Estados Unidos. No sabía que tenemos con Panamá, aunque también es parcial. Y los penales, que básicamente todos son contra la ley de la narcoactividad o del crimen organizado. Ok, gracias. Ok, excelente. Si se dan cuenta, son de varias ramas de los tratados que ustedes van a encontrar. Y hay algunos que son bien interesantes y que, por supuesto, estos se tienen que encargar cada entidad, cada ministerio de poder llevar a cabo de desarrollarlos, ¿verdad? Que exista, se cree esa comisión. De igual forma, en la investigación ustedes, me imagino que ahí encontraron que existen algunos tratados internacionales que únicamente somos parte del tratado, pero todavía Guatemala no los ha ratificado, ¿verdad? Y recuérdense que en la mayoría de tratados no se coloca una fecha estipulada para que pueda entrar en vigencia. Entonces, por eso es de que a veces se llevan años en que se puedan ratificar. A ver, Jenny Miranda. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, cuéntame. Bueno, más que todo es una duda. Yo encontré un convenio que leí la definición, pero aún así pues no logro entender en sí, que más que todo la palabra, que es el convenio sobre el asbesto de 1986, que está en vigor, pero no logro entender en sí qué es asbesto, porque pues lo que busqué es una forma fibrosa de los silicatos minerales pertenecientes a los grupos de rocas metamórficas, pero no doy en sí, o sea, a qué se refiere. No sé si usted me podría ampliar un poquito esa palabra. Ok, gracias. Y ahorita te respondo. A ver, Diego, ¿nos vas a responder? Sí, Ligda. Cuéntame. Lo que pasa que el asbesto, entre sus propiedades químicas, es cancerígeno en la vía respiratoria y se utilizó por el bajo costo. En el momento de la disposición final, el asbesto como lámina, que tradicionalmente en Guatemala se utilizaba de esa forma, o como aislantes de calor, cuando estaban compactos no había problema, pero debido al
tiempo de vida útil, esos empiezan a desprender polvos que al momento de inhalarlos se vuelven cancerígenos. Y la disposición final no se puede disponer, no se puede deshacer ambientalmente y sanitariamente de una forma adecuada. Y esto, el tratado básicamente es sobre la prohibición de seguir usando el asbesto, pero es por la parte cancerígena y que no puede, aparte de que puede contaminar el manto freático por la composición química que tiene. Entonces, esto se amarra a la disposición final con el convenio de Basilea, que eso básicamente habla sobre el transporte a un lugar específico. Esto solo lo hacen en Alemania para disponerlo o destruirlo. Y la otra opción, si no se usa a través del convenio de Basilea, que es el transporte marítimo o aéreo, la única forma de poderlo es encriptarlo y enterrarlo, pero el encriptado tiene que ser en concreto. Entonces, por eso es que Guatemala se adhirió o ratificó este convenio en la prohibición de seguir usando el asbesto y en la disposición ambientalmente responsable de esto. Excelente, gracias Diego por tu respuesta. No sé si te quedó claro, Jenny. Diego lo explicó excelente. Sí, licenciada, muchísimas gracias. Vale. Gracias, Diego. Si se dan cuenta, sí, existen muchos convenios y tratados internacionales, como les repito, ¿verdad? Y este específicamente, como lo indicaba el compañero, pues se creó específicamente para que los estados parte se comprometieran a eliminar esos residuos, ¿verdad? ¿Por qué? Por temas principalmente de salud. Licenciada, Ajá. Marta. buenas tardes. Creo que este convenio surgió en Estados Unidos con la enfermedad de todo un estado que tuvieron reacciones por los desechos químicos que esta empresa, que en teoría es la del teflón, lanzó dentro de ese, era como un barranco. Hay una película que lo describe perfectamente, fue, si no estoy mal, como en el 2004. Y a raíz de una pelea que tuvo un abogado con la empresa, básicamente que realiza estos químicos y los desechaba en ese estado, pues después de muchos años, creo que terminó ganando en el 2011 el caso, vinieron y ellos hicieron un tratado para que esto no volviera a suceder, pero a raíz de esa demanda, porque si no hubiera sido así, nadie se da cuenta y todas las personas afectadas contrajeron cáncer en un 95%, si no estoy mal. Excelente tu aporte, Marta, gracias. ¿Y nos puedes compartir el nombre de la película? Para que los compañeros puedan... Ajá. La voy a buscar porque no me recuerdo, pero es la hace Annie Hathaway y el actor de Hulk. Ellos dos son los principales. Ok, gracias. El precio de la verdad. Sí, exactamente. El precio de la verdad. Excelente, gracias Norma, gracias Marta por sus aportes. Si se dan cuenta acá, como les dije al inicio, acá todos aprendemos algo todos los días, ¿verdad? Y es bien interesante, o sea, me gusta la investigación que ustedes realizaron porque hasta se toman el tiempo de investigar cómo es que surgen, ¿verdad? Tal y como lo estaba dando la respuesta ahorita Diego y Marta en cuanto a este tipo de tratado. Espero que así lo hayan hecho con todos, ¿verdad? Porque es bien interesante, jóvenes, es interesante. A ver, ¿quién más quiere compartir sus trabajos? ¿Qué otro convenio le llamó la atención? O que tenga dudas, que no comprendió. Vean, son las 6:27 y quedan 99 alumnos que no han entregado la tarea. Esto es para que vean de que los que ya entregaron su tarea, los felicito de antemano, porque sí se tomaron el tiempo de poder realizar esa investigación, ¿verdad? Ya la estamos discutiendo. Díganme, en estos minutos
lo que queda de tiempo para que puedan subir la tarea, ¿ustedes consideran que sí van a realizar una verdadera investigación? Para mí sí se me hace muy difícil que, a menos de que ya lo tengan todo y que solo estén transcribiendo, pero es bien Licenciada, difícil. No van perdone a que le realizar interrumpa. una investigación bien profunda. A ver, Marlon. Perdone que le interrumpa. Fíjese que yo ya realicé, ¿cómo se llama? Lo único que estoy pasándolo a mano. Ya lo tengo todo estructurado, ya lo tengo todo hecho. Solo que lo estoy copiando porque son muchos, ¿cómo se llaman? Los tratados y convenios los que estoy haciendo. Claro, ¿Hasta qué hora es? yo por eso les dejé con mucho tiempo de anticipación, jóvenes, esta tarea. A ver, Marlon, cuéntame, aprovechando que tú estás haciendo la tarea, ¿qué tratado o convenio internacional te llama la atención? El de Pacto de San José, licenciada. ¿Por qué? Porque siento que se vedan muchos derechos que la verdad es que muchas personas sí merecen, bueno, que realmente la justicia sea certeza, bueno, sea la certeza, bueno, lo correcto, ¿verdad? Porque como no existe, creo que se firmaron esos pactos por lo mismo, porque no hay una certeza jurídica para lo que es el Pacto de San José, para lo que es la condena de muerte, ¿verdad? Para muchas personas que causan dolor en las familias, ¿verdad? Ok, gracias, Leonel. ¿Alguien más, jóvenes, que quiera compartir su tarea? A mí me llama la atención de la capa de ozono porque creo que es bien importante. Estamos viendo cómo ahora el calor ha incrementado, o sea, el cambio climático también, cómo ha incrementado bastante. Derivado a eso hay muchas enfermedades ahora de la piel incluso, ¿verdad? Se ha procurado que la gente, pues obviamente, tenga esa conciencia por el cuidado, incluso el Papa, ¿verdad? El cuidado de la casa común. Creo que es muy importante porque es en donde todos vivimos y yo creo que el pobre planeta ya no soporta tanto descuido que se ha tenido y la gente o las empresas siguen sin ponerle asunto. Eso es muy, para mí, muy importante. Muy bien, gracias. Sí, incluso los ríos, ¿verdad? Están desapareciendo, tantos ríos. Eh, Vean, es que lo que les indicaba, tenemos tantos tratados internacionales que creo que, bueno, no sé si la mayoría de los estados que forman parte sí crean, se toman muy en serio esos papeles, ¿verdad? Las entidades o las entidades nominadoras que les corresponden para poder crear esas comisiones y poner en práctica todos estos tratados, ¿verdad? Si no es por gusto que seamos parte de. A ver, Juan Pedro y luego Gerson Mauricio. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que a mí lo que más me llamó la atención, bueno, que investigué después de leer todos la gran lista de convenios y tratados que están ratificados en materia de trabajo, es la cuestión de las reclamaciones ante la Organización Internacional del Trabajo y de verdad la importancia que tienen los sindicatos y que los sindicatos estén bien establecidos y que tengan sus bases sólidas, porque una persona particular o una persona individual no puede presentar una reclamación directa ante la OIT, sino que se tiene que abocar primero a la organización de trabajadores. Y eso es básicamente lo que más me llamó la atención en cuestión de toda esa gran lista, ¿verdad? Que los sindicatos sí deben estar bien establecidos para que los individuos puedan reclamar sus derechos laborales ante un organismo internacional. Ok, muy bien, Juan Pedro. Sí, la verdad es que yo les decía, les puse de ejemplo que cada año el Estado de Guatemala, bueno, la OIT siempre recibe ese tipo de denuncias por parte de los sindicatos, ¿verdad? Entonces, es allá donde se va a dilucidar esos problemas o esos casos que los sindicatos llevan para velar por el bienestar de todos los trabajadores. Aunque déjenme decir, yo considero de que la mayoría de tratados al inicio son, eh, son muy buenos, ¿verdad? El problema es que en el camino
se va dando un mal uso. ¿Por qué? Tal y como lo explicaba Juan Pedro, los sindicatos tienen esa legitimación para poder ir a defender en el ámbito internacional todos los derechos de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La otra parte, ¿verdad? Eso es el lado bonito, que van a reclamar los derechos. Ahora bien, ¿cuál es el lado feo? El lado feo de esta parte de los sindicatos es que a veces abusan de esos derechos que los tratados internacionales les dan. ¿Por qué? Porque a veces yo he tenido conocimiento de casos así muy difíciles, tal vez no acá en la ciudad, pero sí fuera, en el interior, de sindicatos que por ser parte de un sindicato no dejan trabajar a las autoridades, ¿verdad? Entonces empiezan los abusos, empiezan ya las peleas, ya empiezan con la violencia. Y ese es el lado malo que tiene esta forma de los sindicatos, ¿verdad? Vean, hay casos que de verdad son bien lamentables porque el hecho de que sean parte de los sindicatos los hacen como que tomar el poder tanto de la autoridad del lugar como de todo el pueblo, ¿verdad? Y empiezan a hacer violencia con las otras personas o los trabajadores porque no forman parte de los sindicatos o no se quieren adherir a los sindicatos. Entonces sí es un poco complejo este tema, pero sí muy bueno, porque gracias a ellos es que se ha logrado este tema de tantos tratados internacionales, ¿verdad? Ustedes, de que los trabajadores tengan esos derechos que anteriormente se le violentaban, ¿verdad? La mayoría de trabajadores a veces eran despedidos sin ninguna causa justificada. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Los trabajadores no sabían, pero todos estos tratados han venido a reforzar todos estos derechos para que no se le violenten a los trabajadores. Y algunos de ellos sí ha sido gracias a los casos que los sindicatos han llevado a la organización internacional, ¿verdad? A ver, Gerson, Mauricio. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Nada más para compartir. A mí lo único que me llamó la atención fue más que todos los convenios donde en algún momento se nombraban a los trabajadores indígenas. Entonces me quedó como la idea que si en algún momento podría haber sido por algo sobre el racismo o algo así, que hayan como, pues no, que no hayan entrado en vigor algunos convenios o tratados sobre este tema. Y pues nada, eso es lo que a mí me quedó como la inquietud del por qué, porque sí encontré como varios que pues estaban fuera de vigor por lo mismo, y sí me pareció algo curioso, nada más pues eso quería aportarle. Ok, gracias, Gerson. Sí, el motivo por el cual se da este tipo de tratados es por eso, porque antes se daba mucha, ¿cómo fue la palabra que tú dijiste? Discriminación, sí, gracias. Se daba mucha discriminación en cuanto a las personas de este tipo. De este tipo, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Y es por eso que a partir de estos tratados internacionales, si se dan cuenta, ahora en la mayoría de entidades del Estado, siempre tienen, en cada despacho, tiene que tener una persona ¿cómo le podemos denominar? Para no ser tan racistas, de este género, ¿verdad? O no sé, ayúdenme. De esta etnia, ¿no? Sí, perdón, sí, eso, de esta etnia. Gracias, Gerson. De esta etnia. Entonces, en cada ministerio siempre se encuentra una persona de ellas en el despacho. ¿Por qué? Porque antes sí existía mucha discriminación en contra de ellos. Igual también había discriminación en cuanto al tema de las personas con discapacidad. Yo creo que también encontraron algún tratado internacional en relación a este tema.
Ligda, pero, o sea, ya en la realidad es complicado. ¿Perdón? ¿Quién habló? A ver, Yo, Mayra. pero que hable la compañera, que hable la compañera. Va, Mayra y luego Diego. Buenas noches, Lick. Sí, yo encontré unos tratados sobre que tenían como para evitar la discriminación y también la inclusión de las personas con discapacidad. Ok, muchas gracias, Mayra. Si se dan cuenta, también existen estos tratados y es por lo mismo, porque antes se daba mucha discriminación. Entonces, por eso es de que vienen estos tratados a cuidar, a proteger los derechos de estas personas, ¿verdad? A ver, Diego. Ligda, solo hacía modo de anécdota. Ahí pasó aquí en la universidad. En el buen sentido de darle la oportunidad a una persona especial, se le dio trabajo y este patojo salió tan pícaro que fue un gran problema el poderlo echar. Y se valió de esto para ver que se quedaran y al menos logró unos meses de salario. Pero es algo complejo. Yo ahí sí quedo con el respeto de las personas que realmente pueden hacer bien el trabajo y que vale la pena contratarlos, pero algunos salen pícaros, Lita. Ok, gracias, Diego. Es lo que les decía, al inicio de la creación de todos estos tratados internacionales es muy buena la finalidad. El problema es que con el tiempo abusan de ellos. Ya se va el objeto principal por el cual son creados ya se va desvaneciendo. Entonces, ese es el problema. Como les ponía el ejemplo, algo similar como lo que decía Diego, ¿verdad? Con las personas discapacitadas, de que él se aprovechó y así surgen en muchos casos con algunos tratados internacionales que trae la finalidad, una muy buena finalidad, pero el problema es el abuso que hacen de ellos. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Norma Carreto. Buenas noches, licenciada. Fíjese que más que todo es como una duda. Usted creo que ya nos comentó que lo va a aclarar más adelante, pero a mí me surgió duda con los tratados que Guatemala, no sé si ha ratificado o forma parte. Usted lo mencionó anteriormente, porque encontré unos tratados 59 tratados en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Y los menciona todos. Menciona la fecha en que entró en vigor el tratado, la fecha en que firmó el contratante, que en este caso es Guatemala, y la entrada en vigor en la parte contratante sería Guatemala entonces. Sin embargo, no encontré en ninguna la fecha de ratificación. Esto lo encontré en la página de la OMPI. Busqué algo acá en Guatemala y no me apareció nada. Encontré otro lugar donde solo mencionaba 18 que tienen relación con los 59 tratados que menciona OMPI. Entonces, ahí me quedé con la duda, ¿por qué? Porque aquí en Guatemala no tenemos mayor información de los tratados a los que formamos parte, y en la página de OMPI, que es mundial, ahí sí están. Ok, gracias, Norma. Vean, lo que pasa es lo que yo les decía. Acá en Guatemala, Guatemala se encuentra dentro de los 15 países del mundo, de los cuales se encuentra forma parte de los tratados.
Sin embargo, no todos han sido ratificados acá en Guatemala, ¿verdad? Vamos a ir viendo, tal y como se los dije al inicio, vamos a ir viendo cuáles son, si están ratificados, y de los cuales Guatemala aún solo forma parte. ¿Se recuerdan que eso lo vimos el último día de clase? Que Guatemala participa en las negociaciones de todos los tratados internacionales y sí lo refrenda, o sea, sí lo firma. Pero cuando está únicamente firmado por el representante del Estado, únicamente somos parte dentro de ese tratado. Ahora bien, cuando se ratifica, ¿cómo se le denomina? Ya es Estado parte, ¿verdad? ¿O no? A ver si se recuerdan. Eso se los dije el último día. Licenciada, Estado contratante es el Estado que ha consentido en obligarse por el tratado. Un Estado parte es un Estado que es parte del tratado y ha consentido obligarse al tratado, o sea, ambas. Ok, muchísimas gracias. Exacto, y entonces es por eso de que ustedes encontraron también varios tratados internacionales de los cuales sí Guatemala forma parte, pero es lo que les decía, Guatemala es de los 15 países del mundo de los cuales somos estados contratantes de la mayoría, casi de todos los tratados internacionales. Sin embargo, acá en Guatemala aún no han sido ratificados, ¿verdad? Entonces es por eso que Norma encontró esta información, y así son demasiados tratados internacionales. El problema es de que, lo que les decía, al momento de que el Estado forma parte o pasa a ser Estado contratante, no se especifica o no se estipula una fecha para la cual el Estado contratante debe de ratificarlo, y ninguno, y por eso es de que la mayoría ustedes van a encontrar que Guatemala viene a ratificarlo muchos años después, ¿verdad? Entonces, me imagino que en la investigación que ustedes hicieron, pues ahí tienen desglosado de cuáles sí somos estados contratantes o ya somos estados parte del tratado internacional, ¿verdad? No sé si aclaro un poco tu pregunta, Norma. Sí, licenciada, y es que también dice que si el Estado lo firma o se adhiere, si lo adopta o se adhiere, ya forma parte, ya es como que lo ratificara, tiene la misma función de ratificar. Me dio bastante duda, entonces me puse a investigar un poquito más de eso y entonces ahí fue donde me confundí porque dice que igual tiene el mismo efecto que estuviera ratificado. No es el mismo efecto que sea ratificado. Es muy diferente a que seamos estados contratados. ¿Por qué? Porque es lo que yo les explicaba el último día de clases. Cuando el Estado de Guatemala participa en una negociación de un tratado internacional, pues los representantes vienen y lo firman, ¿verdad? Que han participado. Entonces ya el Estado de Guatemala queda como un Estado contratante. Pero debe de ser ratificado, porque si no es ratificado en Guatemala, no puede surtir efectos, no puede tomarse en cuenta, ¿verdad? Porque recuérdense de que al momento de ratificarlo, se debe de crear por medio de un decreto. Se debe reglamentar, no es solo así. Entonces, si Guatemala no ha sido ratificado, pues entonces acá no se va a poder implementar ese decreto o ese tratado internacional. Tal vez vamos a analizar bien estos tratados que tú mencionas para podérselos aclarar el siguiente día de clase y que dejar un poco más claro en relación a tu pregunta, Norma. Sí, muchas gracias. Creo que aquí ya con lo del decreto me quedé ya confirmado porque estoy buscando los decretos y no encontré. Sí, y es que así van a haber varios
que no están ratificados por Guatemala. Y ustedes ahí en la lista de que entregaron o de la investigación que hicieron, les va a llamar mucho la atención. Bueno, pero si acá este tratado se ve muy bueno, ¿por qué no se ha implementado, verdad? Recuérdense que también en el tema de las mineras, hay varios tratados también que acá sí ya fueron ratificados. Y es por eso de que se recuerdan de que un par de años atrás habían muchas mineras trabajando, pero derivado a todos estos tratados internacionales fue que se detuvieron, porque vinieron ellos, no me recuerdo si es el convenio 187 de la OIT, el que vino, o no recuerdo qué número, pero vinieron a reglamentar, ¿verdad? Vinieron como que a detener. ¿Por qué? Porque muchas personas, los vecinos de todas estas mineras, se quejaban, ¿verdad? Por problemas de salud, tantas cosas. Entonces, vienen y se crean estos tratados, ¿por qué? Para como que normalizar y legalizar, y es ahí donde se vienen y se detienen el tema de las mineras. Y así ustedes, pues, me imagino que encontraron varios. Vean, en el tema del derecho internacional hay demasiado de qué hablar. Y eso me gusta y los felicito, como les dije, de que ustedes sí se nota que realizaron una investigación. ¿Por qué? Porque les surgieron muchas dudas, ¿verdad? Surgen muchas dudas, ustedes investigan y averiguan. A ver, Diego, creo que iba a hablar. Diego Hernández. Sí, Linda, solo una anécdota. El convenio de Minamata, Guatemala lo tiene firmado, mas no ratificado. Y yo tuve la oportunidad de hacer toda la gestión de ratificación a nivel de los ministerios involucrados y el Congreso. Y entre la regla es de que los ministerios involucrados tienen que firmar de que están de acuerdo. Y por uno que diga que no, ahí se cayó el proceso de ratificación. Y resulta de que cuando se estuvo trabajando con el Ministerio de Energía y Minas, se le presentó, solo para hacer la connotación, el convenio de Minamata es sobre la restricción del uso del mercurio y la explotación de manera industrial y artesanal del mercurio, y el comercio, y la disposición final, y la eliminación del mercurio de equipos donde se utilicen. Entonces viene el Ministerio de Energía y Minas y dice, no, yo no voy a firmar, porque si me metieron gol con el 189, que es el que usted hace referencia sobre la consulta de los pueblos originales para la aprobación del proyecto, dijo, ya mucho problema me ha dado ese convenio y yo no voy a estar firmando de que estoy de acuerdo sobre la explotación y el uso del mercurio, que es el convenio de Minamata, y se cayó la ratificación. Y en el Congreso, como no había dinero de por medio, pues también no le dieron importancia. Muy y bien, sí es muy necesario. Ok, gracias, Diego. Sí, es lo que hablábamos, que si no si no se crean esas comisiones, pues ¿para qué lo van a ratificar, verdad? ¿Para qué vamos a ser parte de esos tratados si no va a existir ninguna entidad o ningún ministerio que se quiera hacer responsable? Y es lo que pasa, lo que indicaba Diego, que dan muchos problemas. Al inicio tal vez dicen no, pero con el tiempo es de que ya vienen surgiendo los problemas. A ver, Julio Rumaldo. Julio Reyes Pérez. Creo que iba a hablar. No iban a hablar. Pues vean la hora que es. Y aún faltan 97 compañeros que entreguen su tarea. Entonces, la verdad es que es triste, lamentable. Yo sé que la Semana Santa a veces uno se desconecta por completo, no quiere saber nada de clases, de tareas, de nada, pero sí tuvieron el tiempo suficiente para poderlo enviar. A ver, Abigail Méndez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Sí se me escucha bien?
Sí. Sí, perdone, licenciada, solo era una consulta respecto a la entrega. Yo la entregué hoy en la mañana, la tarea, bueno, desde ayer, pero la anulé y la volví a entregar hoy. Y usted me hizo un comentario que solo estaba una página escaneada, que era la carátula. Exacto. Pero no sé, fíjese que yo revisé inmediatamente cuando me llegó el comentario porque me asusté. Y sí están las 11 páginas escaneadas de lo que yo trabajé, entonces no sé si ahí yo la elimino, la vuelvo a subir para verificar, o será que hubo algún problema. Si porque quieres, me metí desde mi compu y... Envíamela ahí en el comentario que te hice. Yo creo que sí me puedes adjuntar documentos ahí mismo. ¿Documento? Ajá. Ah, bueno, muy bien. Voy a intentar entonces porque sí, cuando me meto desde mi compu y el teléfono me carga, entonces me parece raro. Ajá. Es que a mí no me cargó, fíjate. O tal, no sé si mi compu estaba lenta, pero sí estuve como unos 10 minutos y no lo pude nada. Ajá. Y es que no la puedo subir ahí como por PDF o algo, ¿verdad? Solo como... Bueno, es que estaba por PDF, pero la tira como en documentos. No, sí está en PDF. Sí está en PDF, pero únicamente aparece la carátula. Ah, bueno, entonces voy pero a ahí en tratar el de enviarla. comentario, envíamelo, por favor. Muy bien, yo se la envío, licenciada, gracias. De nada. A ver, Marlon Leonel. Perdóname la molestia, licenciada. Entonces hay que entregarlo ahorita a las 7, la tarea. No, Era a las 5 de la tarde. a las 5, como decía, a las 11, y yo hasta ahorita le estoy tomando las fotos porque ya terminé. No, hombre, sí, ahí están las instrucciones. Ah, ok, ya me había asustado yo también. Lo que pasa es de que, compañeros, o sea, la tarea está desde hace ratos. Ustedes ya tendrían que haberle enviado, pero todo Solo lo estoy dejan. tomando fotos, licenciada, disculpe. Mejor si me lo escanean, jóvenes, bajen la aplicación y ahí en su teléfono lo escanean para que se vaya todo el documento, completo. Ok, A ver, gracias. vaya de nada, Heidi Elizabeth y luego Ana María. Hola, Linda, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Fíjese que usted habilitó un apartado en Classroom para los que algo médico o algo así. Eso es para los que nos hicimos el examen extemporáneo. Tenemos que subir ahí la justificación, ¿no? No, ya entraste tarde a la clase. Como a las 4:15 más o menos, perdón. Ok, es que les expliqué, ya ven, lo importante es asistir a clase puntual. Les explicaba que eso es para las personas que no pudieron llegar el día que hice un laboratorio, que fue lo que hablamos el último día de clase, y yo les dije que les iba a habilitar ahí para que lo adjuntaran y empezar a revisar. De igual manera lo tienen que llevar físico la otra semana. Muchas gracias, Lick, perdone. Buenas noches. Linda, tiene una pregunta. Con los convenios. Yo estaba leyendo que para someter algunos casos o reformas o ampliaciones a los convenios, se estipulaban los mecanismos y casi todos versan sobre tribunales o arbitrajes, entre otros. Pero me llama la atención en algunos de ambiente que no son exactamente en ese tipo de mecanismos que establece incluso el convenio de Viena de Tratados, sino se va por las conferencias de las partes. Depende de lo que establezcan en cada uno de los tratados. Pero esto lo vamos a ver el siguiente día de clases porque ya faltan 4 minutos. Bueno, vaya de nada. Vean, en el tema de los tratados, de todas las tareas, la tarea que ustedes están haciendo, pues vamos a ir viendo como primer punto, vamos a verificar el total de tratados internacionales, ¿verdad? Como yo les dije al inicio, Guatemala está dentro de los 15 países del mundo de los cuales forma parte o es estado contratante, ¿verdad? Sin embargo, no en todos han sido ratificados. Y vamos a ver vamos a ir viendo uno por uno de los cuales Guatemala ha sido
se han creado los tratados, ¿verdad? Espero que nos dé tiempo, los vamos a ver así, no vamos a entrar a verlos tan detenidamente o verlos tan profundos como yo quisiera por el tiempo, ¿verdad, jóvenes? Porque ya el 19 tenemos el segundo examen parcial, ustedes empiezan el 15 de abril, o sea que solo tenemos 3 clases más y nos toca el segundo parcial, que sería el viernes 19, y ya luego pues ya nos quedan pocas clases, porque ya se va a finalizar el semestre, ¿verdad? Ya vienen los finales. Bueno, jóvenes, entonces les deseo una feliz noche, nos vamos a quedar acá, continuamos el siguiente día de clases, y por favor, jóvenes, para los que no han enviado la tarea, háganla, pero espero que no la hagan corriendo, con letra así, porque a veces por hacer corriendo las cosas no salen bien. Entonces, por favor, tómense su tiempo para poderla enviar como se debe. Feliz noche, nos vemos el próximo día de clases.